Gracias, congresista. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Lamentablemente, señores congresistas, no tenemos ahorita el quórum para la votación correspondiente. Pasamos al siguiente punto, predictamen del proyecto de ley 3160/2018, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial. Señores congresistas, se propone la aprobación del predictamen del proyecto de ley 3160 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se crea la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. La Autoridad Nacional del Control es el órgano del Poder Judicial con autonomía administrativa, funcional y económica que tiene como funciones el control de los jueces, así como de los funcionarios y empleados del ámbito jurisdiccional del Poder Judicial. El control comprende la prevención, supervisión, inspección, investigación y, en su caso, la imposición de la sanción que corresponda. La Autoridad Nacional de Control estará a cargo de un jefe nombrado mediante concurso público de méritos a cargo de una comisión de selección conformada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y un representante de los exdecanos de las facultades de Derecho de las universidades más antiguas licenciadas. Asimismo, establece los requisitos para postular al cargo de jefe de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial, las funciones de la Autoridad Nacional, su estructura orgánica, integrantes del Consejo Directivo y sus funciones. Además, se establece la implementación de canales de denuncia, sistemas de premios e incentivos, mecanismos de protección a denunciantes. También incorpora como faltas muy graves omitir, retardar o negar la atención de las indicaciones, solicitudes y requerimientos de la Autoridad Nacional de Control, abusar de la condición de juez y dar información falsa en la solicitud de permisos, declaración de hoja de vida, bienes y rentas y la declaración de intereses. También se establece la implementación del registro de jueces sancionados en el portal de transparencia del Poder Judicial. Finalmente, se dispone un plazo de 60 días para la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones. El financiamiento de la implementación de la Autoridad Nacional se realizará con cargo al presupuesto del Poder Judicial. El personal de la OCMA y de las oficinas desconcentradas de control de la magistratura y el control del Poder Judicial permanecerán en funciones hasta que la Autoridad Nacional cubra la totalidad de las plazas por sus titulares y los presupuestos de ambos órganos serán transferidos a la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. En debate, el predictamen del proyecto de ley 3160, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. Congresista Marisa Glave, tiene el uso de la palabra. Presidenta, creo que hay varias cosas que se han mejorado en este dictamen. Habría que señalar que se han incorporado incluso elementos que yo creo que sí tiene sentido que se incorporen para una autoridad como esta, así que creo que se estaría mejorando el dictamen frente a la propuesta alcanzada originalmente. Sin embargo, Presidenta, en el artículo 103, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, plantea la definición de quién es y quiénes lo seleccionan. Sin embargo, Presidenta, no entiendo por qué se ha incorporado en este dictamen que el Congreso de la República es quien lo puede remover por falta grave. Otra vez el Congreso es el que remueve a alguien, volvemos a tener el mismo problema que ya hemos señalado en otras oportunidades. No entiendo por qué se ha incorporado esa figura acá cuando no estaba en el proyecto original, Presidenta. Entonces, entender por qué la incorporación, porque ya nosotros mismos hemos visto varios problemas al determinar que quien es la última opción para poder sancionar o remover termina siendo el Congreso, terminamos teniendo no necesariamente criterios de los más sencillos, suelen ser más bien juicios políticos como los que hemos venido nosotros viendo durante este tiempo, ¿no? Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que desee hacer el uso de la palabra?
Artículo 103, Presidenta, jefe de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial, dice: la persona que ejerce el cargo de jefe o jefa de Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial es nombrado mediante concurso público de méritos por un periodo de 3 años. Tiene las mismas incompatibilidades, privilegios, remuneraciones y beneficios de los jueces supremos. Jura el cargo ante el presidente del Poder Judicial y se ha incorporado, Presidenta, creo que erróneamente, el Congreso de la República puede removerlo por falta grave debidamente acreditada mediante acuerdo adoptado por el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros. Creo, Presidenta, que eso enreda, sinceramente. Quisiera preguntar por qué es que se ha incorporado eso cuando entiendo en el proyecto original no estaba. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún congresista que desea hacer el uso de la palabra? Once con 43 minutos, sesiona la Comisión de Constitución. En estos momentos es encabezada la sesión por la congresista Milagros Takayama en el hemiciclo principal. Hace unos momentos se estaba discutiendo el predictamen del proyecto de ley mediante el cual se proponía crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Se postergó su votación ya que no había quórum. También se puso a debate el predictamen del proyecto de ley mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial. Recordemos que al inicio hubo un amplio debate sobre el predictamen de los proyectos de ley mediante el cual se propone la tipificación del delito de financiamiento ilegal de las organizaciones políticas. El congresista Quintanilla dijo que antes de este debate se debe esperar el resultado del referéndum sobre la pregunta del financiamiento de las organizaciones políticas. El congresista Miguel Ángel Torres señaló que hay un vacío jurídico que ha generado una inestabilidad política que no se puede permitir. También la congresista letona señaló que este dictamen tipifica en forma más objetiva los supuestos de hecho del delito de lavado de activos. Sin embargo, el congresista Violeta pidió que no se vote este dictamen a fin de que sea consensuado con la Comisión de Justicia. La congresista Bartra anunció que se redactará un texto sustitutorio para proceder a votar este predictamen, ¿no? Así que continúa, vemos a la congresista Takayama hacer las coordinaciones. Hoy se tenían previsto ver, recordemos que al inicio también se ha aprobado los proyectos, los predictámenes, mejor dicho, los decretos legislativos, un grupo de decretos legislativos que cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución y fueron aprobados mediante facultades concedidas en la ley autoritativa. Se votaron los informes y se aprobaron por mayoría. Nos referimos a los decretos legislativos 1425. Señores congresistas, vamos a suspender la sesión por 20 minutos porque se está elaborando el texto sustitutorio de la ley que hemos visto anteriormente. Muchas gracias. No se vayan, por favor. 20 dijo, ¿no?
11:46, entonces un breve receso de 20 minutos en la Comisión de Constitución porque se está redactando el texto sustitutorio que había anunciado la congresista Bartra sobre el financiamiento de los partidos políticos. Pausa, ya regresamos.